Imagina que el mundo a tu alrededor se desmorona. Las cosas no salen como esperabas. Te traicionan, te rechazan, te fallan. Y sin embargo, tú permaneces firme, calmo, como una roca en medio del oleaje, inquebrantable. Ese poder existe, no en la fantasía ni en la arrogancia, sino en la mente bien entrenada, bien gobernada. Si buscas ese tipo de fortaleza, si anhelas una vida con propósito, serenidad y fuego interior, estás en el lugar correcto. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de transformación estoica. En un mundo que vive a merced del estrés, la opinión ajena y el ruido constante, la filosofía estoica ofrece un refugio, pero no un refugio pasivo, sino una trinchera activa donde se forja el carácter. Una mente estoica no es fría ni indiferente, sino templada como el acero, resistente, lúcida, compasiva. Hoy vamos a explorar 8 estrategias profundamente estoicas para convertir tu mente en esa fortaleza impenetrable. Y queremos que tú seas parte de esta conversación. Comenta abajo: soy dueño de mi mente, no de lo que ocurre fuera de mí. ¿Lo crees? ¿Lo practicas? Te leemos. Estrategia 1. Domar el deseo. La mente no se fortalece solo evitando el mal, sino también reeducando profundamente lo que desea. Para los estoicos, el problema no era tanto querer, sino querer mal. El deseo sin dirección es una fuerza salvaje y nada debilita más al ser humano que perseguir cosas que lo esclavizan. La mayoría de la gente vive empujada por deseos que nunca cuestiona. Más dinero, más reconocimiento, más placer, más seguridad. Pero lo que no saben es que cada vez que desean algo que no depende de ellos, están cediendo su libertad, entregando su paz a condiciones externas que jamás podrán controlar por completo. Los estoicos llamaron a esto apatheia, no como una negación de la vida, sino como una claridad feroz sobre lo que merece ser deseado. Imagina por un momento que tus deseos estuvieran alineados únicamente con tu virtud, con tu carácter, con tu crecimiento, que ya no necesitaras ganar, gustar, acumular ni probar nada, que todo lo demás, el aplauso, el éxito, el placer, la fama, se volviera decorado, no necesidad. Esa es la mente fuerte, esa es la mente que no se arrastra detrás del deseo, sino que lo dirige, porque cuando deseas lo justo, lo noble, lo que depende de ti, eres libre incluso en la derrota, incluso en la pérdida. Marco Aurelio lo comprendió mientras gobernaba un imperio entero. Si te afectan cosas externas, no son ellas las que te perturban, sino el juicio que tienes sobre ellas, y está en tu poder borrarlo ahora mismo. Pero también sabía que todo juicio nace de un deseo anterior. El que desea solo virtud no teme perder lo que no necesita. Domar el deseo no es matar los sueños, es depurarlos. Es arrancar la maleza que ahoga lo esencial. Es recuperar el control del timón de nuestra energía interior. ¿Cuántas veces te has sentido abatido, no por lo que pasó, sino porque no obtuviste lo que querías? ¿Y cuántas veces ese deseo fue sembrado por otros, por la publicidad, por la comparación, por el miedo a no estar a la altura? El estoico no renuncia a la acción, pero sí renuncia al apego. Hace su parte con excelencia, pero no ata su felicidad al resultado. Vive con intensidad, pero no con hambre de aprobación, porque ha comprendido que el deseo no moderado es una cadena, mientras que el deseo educado es una espada. Una mente inquebrantable no se construye suprimiendo emociones, sino gobernándolas. Y el deseo, más que ninguna otra, debe ser puesto al servicio de algo más alto. No se trata de no querer nada, sino de querer lo correcto. Epicteto lo enseñaba sin adornos. No busques que las cosas sucedan como tú quieres. Más bien, desea que sucedan como suceden, y así andarás bien. Es una fórmula brutal de libertad. No exige que te retires del mundo, sino que entres en él sin convertirte en su rehén. Porque solo quien ha domado su deseo puede decir que vive verdaderamente libre. Estrategia 2. Hablar poco, pensar profundo.
En tiempos donde cada segundo parece exigir una reacción, un comentario, una opinión urgente, callar se vuelve un acto revolucionario. Los estoicos lo sabían. Hablar menos no era para ellos una cuestión de timidez ni de protocolo, sino una disciplina del alma. Porque toda palabra que no nace del juicio claro es un eslabón más en la cadena del ego. La mente que habla sin pensar es una mente expuesta, reactiva, vulnerable. Pero la que se ejercita en el silencio, la que aprende a observar antes de intervenir, gana un poder que muy pocos comprenden, el dominio sobre sí misma. Séneca escribió: cuanto más sabia es una persona, más tarda en hablar, no por arrogancia, sino porque sabe el valor de cada palabra que entrega al mundo. El silencio no es vacío, es espacio. Espacio para pensar, para ordenar, para comprender. El ruido constante en el que vivimos nos arrebata ese espacio. Y sin él, la mente se debilita, se vuelve torpe, impulsiva, esclava de su urgencia. El estoico, en cambio, hace del silencio una herramienta afilada. Se escucha a sí mismo antes de responder a los demás, no porque tema equivocarse, sino porque no quiere hablar sin intención. En un pasaje poco citado, Epicteto aconseja: sé callado o habla solo cuando sea necesario, y entonces brevemente. El que domina su lengua está más cerca de dominar su pensamiento, porque toda palabra nace de una estructura interna. Si esa estructura está desordenada, las palabras serán armas sin control. Hablar poco no es callar siempre. Es saber cuándo, cómo y para qué hablar. Es reservar la voz para lo que vale la pena. Es entender que el discurso más fuerte no siempre es el más ruidoso. A veces, una sola frase dicha con verdad, con temple, con dirección, tiene más peso que 1000 argumentos lanzados al viento. En la cultura del exceso verbal, donde muchos confunden opinión con sabiduría, el estoico se aparta y piensa. Y al pensar, filtra. Y al filtrar, se limpia. Así, su palabra se vuelve un reflejo de su fuerza interna. No necesita convencer porque transmite claridad. No necesita imponerse porque encarna coherencia. Esta estrategia es especialmente poderosa para quien quiere dejar de ser reactivo. ¿Cuántas veces has dicho algo que luego lamentaste solo por no darte un momento para respirar? ¿Cuántas veces el silencio hubiera sido tu mejor respuesta? No hay mente fuerte sin una boca disciplinada. No hay carácter sólido sin lenguaje templado. Cada vez que eliges el silencio reflexivo sobre la reacción impulsiva, fortaleces la muralla interior. La mente se aquieta, la emoción pierde fuerza, la razón toma el mando, y desde ahí, desde esa calma, las palabras que eliges, si es que eliges decir algo, salen con una precisión que corta como el filo de un sabio. En un mundo donde hablar se ha vuelto casi automático, el silencio consciente es una forma de resistencia. Es una afirmación poderosa de que tu mente no está disponible para el caos ajeno, que tu juicio no se regala, que tu energía no se desperdicia en el ruido. El estoico no calla por miedo, calla por sabiduría, y cuando habla, cada palabra lleva el peso de su pensamiento, el sello de su alma ordenada, el eco de una mente que ha aprendido a sostenerse en sí misma. Estrategia 3. Acostúmbrate a lo incompleto. La mente débil exige que todo encaje, que todo se explique, que la vida se ajuste a sus expectativas. La mente fuerte, en cambio, aprende a vivir con fragmentos, con preguntas sin respuesta, con finales abiertos. Para los estoicos, esa aceptación de lo incompleto no era resignación, sino sabiduría en su forma más alta. Lo incierto, lo ambiguo, lo que no depende de ti, forma parte natural del tejido de la existencia. Exigir claridad absoluta es exigirle al universo que se pliegue a tus caprichos. Y cuando esa claridad no llega, porque no llegará, sobreviene la frustración, la ansiedad, el colapso. El estoico no pelea contra ese vacío, lo habita, y en esa habitación oscura encuentra una nueva forma de lucidez. Marco Aurelio lo practicó todos los días de su vida. No tenía todas las respuestas. Era emperador, pero también hombre. Dudaba, se cansaba, sufría pérdidas.
pero en sus meditaciones no encontrarás exigencias a la vida, sino recordatorios humildes de que no todo debe resolverse. Escribía para sí mismo: ¿por qué buscas comprenderlo todo? Algunas cosas están hechas para suceder sin tu entendimiento. Esa frase, tan simple como feroz, encierra una potencia tremenda. La fortaleza de quien no necesita que el mundo se explique a su medida para seguir actuando con sentido. La obsesión por entenderlo todo es una forma disfrazada de control. El que no soporta el misterio, el que se desespera ante lo incierto, aún no ha conquistado su mente. El estoico observa el caos sin la necesidad inmediata de darle forma. Vive la incomodidad de no saber sin perder su centro, y desde ese centro actúa. No espera certezas para moverse. No paraliza su vida por no tener todas las piezas, porque ha entendido que muchas veces la verdad aparece cuando se ha dejado de exigirla. Hay poder en sostenerse sin explicación, en amar sin garantías, en trabajar sin saber si llegará el resultado. Esa capacidad, rara, profunda, estoica, es el núcleo de una mente que no necesita controlar para sentirse viva. Séneca decía que la vida no es corta, es que la malgastamos queriendo entenderla antes de vivirla. Y tenía razón. El impulso de querer definirlo todo es una trampa que roba tiempo, energía, serenidad. Pero cuando sueltas esa necesidad, aparece una nueva fuerza, la de quien puede convivir con la duda sin rendirse al miedo. Acostumbrarse a lo incompleto es aceptar que algunas heridas no cerrarán con explicación, que algunas relaciones no tendrán justicia, que algunas decisiones no mostrarán su sabiduría, sino años después. La mente inquebrantable no es la que siempre entiende, sino la que puede sostenerse incluso cuando no entiende nada. Esa es la mente que ha dejado de huir del vacío, la que ha descubierto que, en realidad, no necesitamos saberlo todo para vivir con plenitud. Solo necesitamos aprender a caminar en la niebla sin perder el rumbo, y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Estrategia 4. Elige el esfuerzo voluntario. En una era obsesionada con la comodidad, con lo fácil, con lo rápido, el estoico escoge algo muy distinto: el esfuerzo voluntario. No porque ame el sufrimiento, sino porque entiende su valor como herramienta de fortaleza. Los antiguos sabios no huían del esfuerzo, lo buscaban. No esperaban a que la vida los golpeara para templar su carácter, lo hacían antes de forma consciente. Esa es la verdadera disciplina. No solo resistir lo duro, sino entrenarse para recibirlo de pie. El estoico se expone al frío cuando podría abrigarse, ayuna cuando podría hartarse, camina cuando podría ser llevado. Porque cada pequeño acto de incomodidad elegido forja un músculo interior que no se ve, pero se siente. Un músculo que, con el tiempo, se vuelve inquebrantable. Musonio Rufo, el menos citado de los grandes maestros estoicos, enseñaba que nada prepara mejor al alma para la adversidad que el autocontrol practicado a diario. Decía: el alma se fortalece cuando el cuerpo se somete a un esfuerzo justo. Y con eso no hablaba de castigo, sino de entrenamiento. Igual que un atleta no corre una maratón sin haber sudado en el campo, el filósofo no enfrenta la tragedia sin haberse endurecido en la incomodidad. La vida, tarde o temprano, exigirá de ti entereza. La única pregunta es si llegarás preparado o no. Pero hay algo más profundo aún. Al elegir el esfuerzo, al decirle sí a la dificultad cuando podrías evitarla, te demuestras a ti mismo quién manda. Porque una mente débil obedece el camino más corto, el placer inmediato, la excusa lógica. Una mente fuerte, en cambio, se impone. No desde el castigo, sino desde el propósito. La incomodidad elegida no es sufrimiento, es libertad. Cada vez que eliges el camino difícil cuando el fácil está a un paso, estás enseñándole a tu mente que tú estás al mando. Y eso tiene un efecto acumulativo. Fortalece la voluntad, refuerza el carácter, crea una identidad. El esfuerzo voluntario no se limita al cuerpo. También es mental. Implica leer cuando no tienes ganas, callar cuando te provoca discutir, seguir cuando todo grita que te detengas,
Es decirle no al impulso fácil, al descanso sin mérito, a la distracción vacía. Y esa capacidad no se improvisa, se entrena, se trabaja, se gana. Nadie se vuelve fuerte huyendo del peso, nadie domina su vida evitando lo que incomoda. Lo cómodo puede darte descanso, pero nunca dignidad. El estoico lo sabe, y por eso no se rinde al confort. Vive en él si llega, pero jamás lo convierte en maestro. Cuando eliges el esfuerzo, recuperas algo que el mundo moderno ha perdido: respeto por ti mismo. No por los resultados que obtienes, sino por la persona en la que te estás convirtiendo. Cada desafío voluntario es una prueba de carácter, y cada superación, una victoria silenciosa. No para que el mundo la aplauda, sino para que tu alma la reconozca. Porque mientras otros buscan una vida sin fricción, tú estás construyendo una mente que no se rompe. Y eso, aunque nadie lo vea, es la raíz de toda verdadera grandeza. Estrategia 5. Recuerda la muerte sin temor. Nada fortalece más la mente que mirar la muerte de frente sin estremecerse. Los estoicos no la evitaban, no la ocultaban, no la convertían en tabú. Al contrario, la traían consigo cada día, como un recordatorio de lo que realmente importa. Vivir pensando en la muerte no los volvía oscuros ni tristes, los volvía despiertos, intensamente conscientes. Porque quien recuerda que va a morir, deja de perder el tiempo en lo que no nutre, no edifica, no transforma. Marco Aurelio escribía para sí mismo: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Esa urgencia serena, esa claridad feroz, nace solo de quien ha hecho las paces con su final. No se trata de obsesionarse con la muerte, sino de no vivir como si fuéramos inmortales. La ilusión de que hay tiempo infinito anestesia el alma. Nos hace posponer lo esencial, tolerar lo mediocre, soportar lo que debería ser cambiado. El estoico no cae en esa trampa. Él sabe que cada día puede ser el último, y por eso se esfuerza en que cada acto cuente. No desperdicia energía en el rencor, no se deja arrastrar por el orgullo, no juega con la distracción como si el mañana estuviera garantizado. Memento mori. Recuerda que vas a morir, no como amenaza, sino como guía. Esta estrategia no es solo una idea filosófica, es una práctica cotidiana. Séneca recomendaba al final de cada día repasar mentalmente las acciones realizadas como si fueran las últimas. No con angustia, sino con la intención de afinar la conducta, de vivir de forma más auténtica, más plena. Decía: aprende a morir y habrás aprendido a vivir. La conciencia de la muerte elimina lo superfluo, nos obliga a mirar de frente nuestras prioridades reales, nos recuerda que lo único que poseemos con certeza es este instante, y que lo importante no es cuánto tiempo vivamos, sino cómo. El miedo a morir es en realidad miedo a no haber vivido bien. Quien ha sido fiel a su propósito, quien ha amado con fuerza, quien ha dicho su verdad, no tiembla al final del camino, porque sabe que no ha dejado su vida en manos del azar ni de la espera. La ha habitado, la ha exprimido, la ha honrado. Por eso el estoico no teme al fin, teme más bien una existencia sin dirección, sin virtud, sin alma. Recuerda la muerte y vivirás mejor. Harás las paces con lo inevitable, y en esa aceptación crecerá una libertad que nada ni nadie podrá romper. Aceptar la muerte no te quita la vida, te la devuelve, porque te empuja a dejar de vivir en automático, a soltar la pereza espiritual, a despertar. Cada vez que recuerdas que el tiempo es finito, tu atención se vuelve más aguda, tu gratitud más profunda, tu determinación más real. La muerte bien entendida no apaga el fuego interior, lo enciende, porque te obliga a decidir: ¿voy a seguir esperando o voy a empezar a vivir como si este día fuera mi última oportunidad de ser quien he venido a ser? Esa es la pregunta que el estoico se hace cada mañana, y esa es la pregunta que transforma por completo una vida. Estrategia 6. Soporta sin quejarte.
Hay una forma de resistencia que no necesita ruido, ni drama, ni reconocimiento. Es una fuerza silenciosa, profunda, firme. Es la capacidad de soportar sin quejarse. Para los estoicos, el verdadero carácter se mide en los momentos difíciles, no por lo que se dice, sino por lo que se aguanta con dignidad. Quejarse es fácil, es automático, pero cada vez que lo haces cedes terreno, porque conviertes el dolor en espectáculo, la incomodidad en argumento, la dificultad en excusa. El estoico no niega el dolor, lo reconoce, pero lo enfrenta sin lamentos, sin adornos, lo atraviesa. Y al hacerlo se fortalece desde dentro, como el metal en el fuego. Epicteto, que vivió en carne propia la esclavitud y la enfermedad, fue uno de los mayores defensores de esta idea. Enseñaba que el sufrimiento no está en lo que nos pasa, sino en cómo lo interpretamos, y que la queja es el síntoma de una mente que ha olvidado su poder. Decía, no digas, he perdido esto, di más bien, lo he devuelto. Hay una grandeza impresionante en esa frase. No se trata de negar el golpe, sino de cambiar la postura con la que lo recibes. La queja debilita porque te ubica como víctima. El silencio firme te devuelve el mando. En un mundo que ha convertido la queja en un estilo de vida, el estoico es un disidente. No porque no sufra, sino porque ha decidido que el sufrimiento no dictará su comportamiento. Soporta sin quejarte no es callar todo lo que te duele. Es elegir el momento y la forma adecuada para expresar lo justo. Es aprender a respirar antes de reaccionar. Es contenerse, no por represión, sino por sabiduría. Porque sabe que no todo merece respuesta, ni todo dolor debe convertirse en discurso. Hay batallas que se ganan en soledad, sin testigos, solo con el temple de quien ha decidido mantenerse entero, aunque todo lo demás se derrumbe. Y es que cuando te quejas, en realidad, estás diciendo, esto no debería estar pasando. Pero para el estoico, todo lo que sucede, sucede conforme a una razón que no siempre entendemos, pero que forma parte del orden natural del mundo. Resistirse a eso es agotar la energía en lo que no cambia. Aceptarlo no es rendirse, es redirigir la fuerza a lo que sí puedes hacer. Seguir, actuar con virtud, mantenerte en pie. Esa aceptación activa es uno de los signos más profundos de una mente inquebrantable. Soportar sin quejarse no es callar por orgullo ni tragar el dolor por miedo. Es reconocer que lo que estás viviendo puede doler, puede pesar, puede incluso desgarrar, pero que tú eliges cómo pararte frente a ello, con los pies firmes, con la mirada clara, con el alma intacta. Porque cuando aprendes a soportar en silencio lo que otros usan como excusa, te conviertes en algo raro y valioso. Un ser humano que no huye de la prueba, que no suplica alivio, que no se doblega por la incomodidad. Y esa rareza, ese poder, es exactamente lo que este mundo necesita. Estrategia 7. Sé hoy quien aún no eres. Uno de los mayores errores de la mente es esperar. Esperar a sentirse preparado, esperar a tener más tiempo, esperar a que el miedo desaparezca. Pero para los estoicos, postergar el cambio es un veneno lento, porque cada día que pasas sin actuar según la persona que deseas ser, refuerzas la identidad que te está estancando. Séneca lo dijo sin rodeos: mientras posponemos las cosas, la vida pasa. La transformación estoica no empieza cuando te sientes listo, empieza cuando decides actuar, aunque la duda siga allí, aunque la voz interna te diga que no puedes, aunque las circunstancias no sean perfectas, porque no lo serán, nunca lo son. El estoico no espera al momento ideal, lo crea. Ser hoy quien aún no eres significa vestirte con la conducta del sabio aunque no te sientas uno todavía, hablar con la templanza que admiras, tomar decisiones como lo haría tu yo más valiente. No es fingir, es un entrenamiento, un ensayo diario que moldea el carácter desde la acción. No necesitas sentirte fuerte para empezar a actuar con fortaleza. Necesitas empezar a actuar con fortaleza para empezar a sentirte fuerte. Esa es la lógica del crecimiento real.
Marco Aurelio, con todo el peso del mundo sobre sus hombros, se escribía a sí mismo como si fuera su propio maestro. Tú puedes, si te lo propones. Era emperador, pero también aprendiz, y por eso crecía, porque no se excusaba en lo que todavía no era. La mente débil quiere sentirse segura antes de actuar. La mente fuerte actúa, y en el acto mismo, gana seguridad. No hay claridad antes del salto. La claridad aparece cuando estás en el aire, comprometido con el cambio. Si esperas a sentirte completamente capaz, nunca empezarás. Pero si te comportas como quien ya ha cruzado el puente, paso a paso lo irás cruzando. Los estoicos no creían en epifanías, creían en la repetición, en la práctica diaria, en las pequeñas victorias. Si hoy vives con un poco más de virtud que ayer, has avanzado. Si hoy te acercas a tu ideal con un acto, con una palabra, con una renuncia valiente, has vencido una parte de tu vieja versión. Esa es la raíz de esta estrategia. No aceptarte como eres, sino comprometerte con quien puedes llegar a ser. No desde el rechazo, sino desde la determinación. Hay algo noble en mirarse con honestidad y decir, aún no soy quien deseo ser, pero voy a actuar como si lo fuera. Esa frase vivida es una bomba de transformación, porque convierte cada día en un campo de entrenamiento, cada situación en una oportunidad de practicar la excelencia. No necesitas cambiar el mundo hoy, solo tu respuesta, tu actitud, tu palabra. Eso, repetido, sostenido, encarna la transformación real, y cuando menos lo esperas, aquello que parecía un acto imitado, se vuelve parte de ti. Actuar como quien aún no eres no es engaño, es una decisión de identidad, porque tú no eres solo lo que has sido, eres lo que eliges ser ahora, en este instante, en esta respuesta, en este esfuerzo. El estoico no se define por sus errores pasados ni por sus temores actuales. Se define por la dirección que toma, por el valor con el que camina, por la virtud que decide practicar hoy. Aunque tiemble, aunque dude, aunque falle, porque sabe que en ese intento, en esa lucha, en esa coherencia sin garantías, se va forjando la mente verdaderamente inquebrantable. Estrategia 8. Cultiva la fortaleza del presente. La última de estas estrategias no se guarda para el final por ser menor, sino porque es la que las contiene a todas. Sin ella, las demás se disuelven, porque solo se puede domar el deseo, hablar poco, soportar sin quejarse, recordar la muerte o elegir el esfuerzo. Si estás aquí, totalmente aquí, presente, el estoico no vive en el pasado ni en el futuro, porque sabe que esas dimensiones no existen fuera del pensamiento. El único terreno donde se puede actuar, decidir, resistir o amar es el ahora, y solo quien habita plenamente el presente puede realmente ser dueño de sí. Todo lo demás es ilusión. Marco Aurelio lo escribió con una nitidez asombrosa. No vivas como si tuvieras 1000 años por delante. El destino está en suspenso. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. El presente no es solo un instante. Es un campo de entrenamiento espiritual. Una fragua donde se templa el carácter. El pasado puede doler o glorificarse, pero no se puede cambiar. El futuro puede preocupar o ilusionar, pero no se puede controlar. Solo el presente permite acción, pero no una acción automática, distraída, mecánica. El estoico practica una presencia afilada, comprometida, lúcida. Está donde está, no solo físicamente, sino con la mente y el alma, porque ha entendido que el abandono del presente es el inicio del sufrimiento. La ansiedad nace del futuro, el remordimiento del pasado, pero la paz solo puede nacer de la raíz de este instante. Cultivar la fortaleza del presente no significa aislarse del mundo. Significa estar totalmente disponible para lo que te toca vivir. No en el sentido superficial del vive el momento, sino con la profundidad de quien se pregunta, ¿cómo puedo responder con virtud aquí y ahora? Esa pregunta basta, porque elimina la fantasía, elimina la espera, elimina la dispersión y deja solo lo esencial, tú, tu decisión, tu acción.
una y otra vez. Epicteto aconsejaba a sus alumnos: no digas que vas a actuar con virtud mañana, hazlo ahora. Cada demora es una traición. No hay fuerza más pura que la decisión presente. La mente inquebrantable no es la que nunca siente miedo ni duda, sino la que aprende a actuar con firmeza, aunque el miedo esté presente. Y eso solo ocurre cuando dejas de negociar con el tiempo, cuando ya no proyectas tu coraje al futuro, ni idealizas tu fortaleza en el pasado. Solo aquí puedes ser valiente, solo aquí puedes ser sabio, solo aquí puedes ser libre. Lo demás son escenarios mentales, sombras, reflejos, pero el momento presente es cuerpo, es sangre, es voluntad en estado puro. No se puede falsificar. Estar presente requiere fuerza, fuerza para no evadir, fuerza para no anestesiarte, fuerza para mirar de frente lo que tienes delante, sin adornos ni justificaciones. Pero esa es la práctica estoica por excelencia, porque no hay virtud posible sin atención, no hay sabiduría sin presencia, no hay poder interior sin la disposición de habitar este instante como si fuera el único. Y lo es, siempre lo es. La mente inquebrantable no vive en una cueva ni se esconde del mundo. Vive aquí, presente, atenta, silenciosa, firme, y en esa firmeza encuentra una libertad que ninguna circunstancia puede arrebatarle, porque ha aprendido que todo el poder que necesita está siempre en este momento. Ahora,